Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a ir viendo, les voy a ir comentando un poco sobre el hecho de tener peces silvestres, es decir, animales capturados en la naturaleza. Pero no voy a ir hablando de la parte comercial ni nada por el estilo, sino más bien del hecho de que cada uno de nosotros podamos recolectar los peces nativos que tengamos a nuestra mano. En primer lugar, algo que se habla mucho es el hecho de que son peces que no se adaptan muy bien al cautiverio. Eso en realidad es una verdad a media, porque hay peces como estos, por ejemplo. Estos poecílidos son de la especie Phaloceros caudimaculatus y estos tetras son de la especie, en realidad son de varios géneros, género Serrapinus, género Queirodon y otros más. Miren, están hace poco tiempo en el acuario, pero al echarles el alimento, como pueden notar, no tienen ningún problema con la alimentación, se alimentan sin ningún problema. A colación de esto podemos hablar de que hay ciertas especies que es cierto que requieren una alimentación mucho más especializada, y en ese caso podemos tener las especies que no se adaptan al alimento seco, sino que requieren de una alimentación viva, digamos más constante, para mantener su estado de salud. En este caso estos peces no es así, no son muy delicados con la alimentación. Eso sí, tienen que recibir un alimento que sea completo, digamos, en el sentido de que los nutra bastante bien. Aquí vemos a una de las coridoras. Otra cosa que se habla mucho del tema de los peces de captura es el hecho de que no se adaptan al cautiverio y mueren por estrés. Y eso también es, digamos, una verdad a medias. Porque digo esto siempre por el hecho de que la regla generalmente a la mayoría de especies no la aplica, pero sí que es cierto que hay especies en específico con las cuales sí se aplican. Por ejemplo, en este caso, todos estos peces que están viendo acá viven sin ningún problema. De hecho, los tetras y los poecílidos están comiendo a los pocos minutos o a las pocas horas de ser capturados, están comiendo dentro del acuario. Son especies que es relativamente fácil, a excepción de los tetras, que no lo he logrado en ningún momento. Tanto coridoras, tanto como estos poecílidos que están viendo, son especies que se reproducen con relativa facilidad dentro del cautiverio, a pesar de ser ejemplares capturados en estado salvaje, lo que quiere decir que el cautiverio realmente les importa poco si están en buenas condiciones. Ahora bien, otra cosa que dicen sobre los peces de captura es el hecho de que suelen ser más agresivos, y eso es totalmente mentira. Esto, como pueden ver, e incluso responden a cuando acerco mi mano porque saben que les viene comida. Ahí se acercaron todos. Bien, eso es otra cosa también de la que se habla, de la compatibilidad. Y ese es algo que ustedes tienen que ver en los entornos naturales en donde los peces se desarrollan. Pueden ver que muchísimas especies, como es el caso de estos poecílidos, coexisten en cardúmenes mixtos con otras especies de poecílidos. Esta especie acá no son guppies ni nada por el estilo, ni gambusias como algunos dicen. En realidad son una especie nativa del noreste de Argentina y de otras partes de Sudamérica, la especie Phaloceros caudimaculatus. Como pueden ver, ese pequeñín de ahí es un machito y se le nota claramente el gonopodio, que es el órgano masculino desarrollado para fertilizar a las hembras de manera interna. Bien. Otra cosa que pueden notar con estos peces salvajes es el hecho de que se comportan muy tranquilamente, es decir, no denotan estrés alguno, algo que muchos también justifican a la hora de decir que no hay que tener peces silvestres. Es el hecho de que no se acostumbran al cautiverio, terminan estresados y un montón de otras cosas que realmente son verdades a media. Por otro motivo, nuevamente, hablando del tema de que hay ciertas especies en las que esto sí aplica, pero es algo que no es una regla general. De hecho, la gran mayoría de peces se adaptan perfectamente al cautiverio, y hay una mitología en torno a eso, basado generalmente en la ignorancia de ciertas personas que creen que el caso de una o dos especies es replicable a todas, y no es así. Para darles un ejemplo claro es el hecho del pez payaso. Esa sí es una especie que está seriamente amenazada por la explotación
irresponsable que se realizan de las poblaciones salvajes y que hoy en día la cría en cautividad ha logrado, digamos, mermar esa presión. Pero en el caso de muchísimas especies, esto realmente no es el factor determinante para los problemas que están teniendo en sus entornos naturales, y es el caso de muchísimas especies amazónicas. Siempre te dicen que la sobrecaptura para el acuarismo puede llevar a estas especies a la extinción, y de hecho en Sudamérica solo podemos hablar de unas muy poquísimas especies que están con estas condiciones, es decir, que la sobreexplotación para el consumo acuarístico ha llevado a que las especies mermen sus poblaciones en estado salvaje. Son muy pero muy pocas especies, contadas con los dedos de una mano. Ese que están viendo ahí, ese bagre que siempre preguntan, es un Microglanis malabaroi, una hembra grande. Tengo dos en realidad, el machito murió hace poco de viejo, así que me quedaron las dos hembras. Y bien, siguiendo con el tema, el hecho es que lo que realmente está amenazando a muchísimas especies de la acuariofilia es la degradación de sus ecosistemas. Y eso es una realidad que no se afronta desde la acuariofilia. ¿Por qué? Porque toda la culpa es de la extracción de ciertas especies, siendo que ni siquiera hay estudios que avalen eso que dicen mucha gente. Y estoy hablando de ciertos canales de YouTube que siempre están hablando sobre el tema, y realmente no es así. En el caso, por ejemplo, de coridoras, no existe ni una sola especie de coridora que esté con problemas por la extracción. Es más, por ejemplo, el caso de Coridora paleatus, que es una de las más abundantes dentro del acuarismo, esta coridoras de Argentina es uno de los países donde la especie es nativa. De hecho, es nativa de Argentina, pero que es el centro del país prácticamente, centro y este del país. También es de parte del centro y sur de Uruguay y de una pequeña franja del sur de Brasil. De esas regiones es nativa Corydoras undulatus. ¿Y qué pasa? En estos lugares, principalmente en Argentina y Uruguay, se colectan miles de estos ejemplares que van a parar a los acuarios de todo el mundo. Y es una especie que, a pesar de lo que dice y dicta, digamos, esta frase hecha popular de que las extracciones de peces llevan a que las especies tengan problemas de reducción de poblaciones en los ecosistemas, Corydora paleatus es todo lo contrario. Es una de las especies que, desde que se ha tenido registros constantes de su distribución, ha denotado que expande sus fronteras. En primer lugar, uno de los factores es que son especies muy prolíficas, y es algo que no podemos aplicar, por ejemplo, a guppies también y a otros peces que son muy prolíficos. En este caso, justamente es la destrucción de sus ecosistemas junto con la introducción de especies exóticas invasoras, de las cuales el acuarismo es bastante culpable en muchos casos, el hecho de que estén desapareciendo del planeta muchísimas especies del acuarismo, y no la extracción en sí. Hay casos concretos, como dije, del pez payaso y otras especies, algunas de agua dulce, por ejemplo un par de especies de mantarrayas, de rayas de río para ser más exactos en realidad, como por ejemplo algunas rayas amazónicas que hay solo en una parte de las cuencas peruanas, que es altamente explotada. Es una de las especies que realmente está siendo afectada por el acuarismo y la extracción ilegal o, digamos, descontrolada de ejemplares. Pero es algo que, si llevamos a la práctica, es una ínfima porción de especies las que son afectadas directamente por la extracción de peces del entorno natural para el comercio acuarístico. La mayoría de las especies, como estoy diciendo, en realidad ven mermadas sus poblaciones por la degradación de sus ecosistemas, por la introducción de especies exóticas invasoras y un montón de otros factores relacionados a la actividad humana, alejadas de lo que es, digamos, la extracción directa de estos animales para el comercio. Un claro ejemplo de esto podrían ser especies que pueden llegar a desaparecer o a perder la gran parte de su distribución con la construcción de hidroeléctricas. Las represas para producir energía o acumular agua, reservas de agua, son un gran problema y generan un gran daño a los entornos naturales, destruyendo biotopos únicos donde podemos tener endemismos de especies que desaparecen para siempre.
Entonces, en ese sentido podemos decir que la extracción de peces, si es regulada, controlada y responsable, no tiene por qué afectar a una especie. Partiendo a otro punto, tenemos en cuenta también que dicen que los peces de acuario de criadero están más adaptados a un rango amplio de parámetros, y eso, si bien es cierto, el caso es que hay ciertas especies salvajes que tienen una distribución amplia y que en su composición poblacional, digamos, a nivel de toda su amplitud, como es el caso de Corydoras aeneus, podemos encontrar de que hay varias especies agrupadas en una misma. En torno a Corydoras aeneus, por ejemplo, se está haciendo un estudio que todavía no he tenido, digamos, información respecto a cómo va, donde se estaban evaluando la genética de diferentes poblaciones de Corydoras a lo largo de toda su distribución para determinar cuántas especies están agrupadas en la especie Corydora aeneus. Y esto también lleva a lo que estaba queriendo decir, que es el hecho de que dentro del acuarismo se cuentan con muchos híbridos. Esto se debe a muchos factores, entre ellos al hecho de que no se tienen registros, digamos, de la ubicación de los primeros ejemplares colectados, y por ende se mezclan de diferentes procedencias, mezclando en el proceso subespecies y especies, como puede ser el caso de Corydoras aeneus, que es un claro ejemplo, y otro caso pueden ser los escalares, los discos, que la mayoría dentro del mercado serían híbridos. Con los betas pasa algo similar. Pero buena parte de los ejemplares de cautiverio pueden llegar a ser híbridos entre diferentes especies de betas. Bien, otro punto que estaría bueno hablar más adelante sobre esto es el hecho de la legalidad de las capturas, es decir, que hay muchos países, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? España es un país que es muy riguroso en cuanto al manejo de fauna y flora silvestre por parte de particulares. Por ende, habría que, si quieres empezar un acuario nativo, revisar la parte legal de hacerlo. No es lo mismo la extracción de peces ornamentales de manera recreativa y particular en Argentina que en España, que en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Así que hay que revisar, digamos, la parte legal para ver cómo proceder. Ahora, yendo al tema de la construcción de un biotopo autóctono, lo ideal es ver la compatibilidad de las especies, tanto en parámetros y demás. Generalmente los biotopos autóctonos en una región limitada van a tener parámetros parecidos o si no idénticos. Acá en este caso los peces que están todos aquí vienen de lagunas, zanjones y otros lugares que contienen aguas quietas. Por ende son especies que comparten parámetros. Ahora bien, hay algunas de ellas, como por ejemplo los hipostomus y los microglanis que estuvieron viendo, y una pequeña Rhinel loricaria que anda por ahí, que vendrían a ser especies colectadas en el río Uruguay. Por ende van a tener ligeras diferencias en cuanto al entorno. En el caso, por ejemplo, de los microglanis y los hipostomus, son especies que viven en el caudal del río, la parte más caudalosa, y van a necesitar, digamos, un entorno que les dé cobijo y resguardo, que no sea tan vegetado, ya que aquí ven, por ejemplo, la pequeña Rhinel loricaria que está ahí, y van a necesitar un entorno un poco más resguardado, rocoso, lleno de trozos de madera y demás, para emular el entorno donde ellas estén más tranquilas. En cambio, los demás peces de aquí, como les dije, son de otro tipo de lugares, de aguas quietas, bajas, aguas someras, que van a tener una densa vegetación. Por ello es que el acuario, como cuento con mayor cantidad de especies de ese tipo, tiene una zona vegetada que ocupa 2/3 de la urna, una zona de lado libre enfrente de la vegetación, y esta zona cubierta con flotantes y llena de troncos por debajo es la zona donde se resguardan los peces, digamos, de río. Como acá pueden ver, los hipostomus y los microglanis prefieren esta parte del acuario.
Es decir, que nosotros podemos recrear no solamente un fragmento del entorno natural, sino que varios fragmentos si nos permite la urna para tener una diversidad de especies nativas mucho más grande, teniendo en cuenta que tenemos que tomar la compatibilidad para asegurar de que los peces convivan perfectamente. En este caso, ninguna de las especies es agresiva con las otras. Solamente los hipostomos, que ahora que están madurando, se marcan un poco el territorio entre ellos. Y los microglanis también lo hacen, pero entre ellos nada más. Como el acuario es grande, se dispersan y no hay ningún problema en ese sentido. Las demás especies, como están viendo, son especies gregarias y bastante sociables, además de pacíficas. Por ende, no tienen problemas ni siquiera entre ellas, ni con los ejemplares más grandes, que son los loricáridos, por ejemplo. Bien, no quiero extender mucho más el video, así que cualquier consulta de algún tema que me haya dejado, ustedes me van hablando. Un próximo video trataré de hacer sobre la construcción de un acuario nativo, que tomar en cuenta para los peces, que tomar en cuenta para las plantas, para la decoración, el sustrato y demás factores a tener en cuenta en un montaje. Así que sin más que agregar, les dejo con una toma de los peces y nos estamos viendo en un siguiente video.